ellos tentaron a Dios porque querían regresar atrás a Egipto. Debemos de tener cuidado de no que nuestra carne quiera regresar al mundo, a esas maneras, formas de vivir que hemos vivido antes, hermano. Tenga cuidado, porque el pueblo de Israel es donde ellos no, seguimos leyendo, dice ahí, a causa, versículo 10, Hebreos 3:10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Esto es lo que pasa con nosotros cuando estamos fluctuando en dos caminos, en dos señores, a Dios o a nosotros, a la carne, servir a nuestra propia carne. Por eso dice Dios, dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿De conocimiento en qué? De Dios. Conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto, cuando ellos salieron de Egipto, recuerde, Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Para que deje ir al pueblo de Israel. Y muchos del pueblo de Israel, eso lo dijo Faraón, y muchos del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y anduvieron en el desierto, se rebelaron aún contra Moisés. Y le dijeron, solamente por mano de Moisés habla Dios. No los hijos de Coré y otros hijos de príncipes se rebelaron contra Moisés. ¿Y acaso eso Dios solamente habla por tu mano, Moisés? Y se rebelaron contra él. Y entonces, ¿qué dice la Biblia que hizo Moisés? No respondió. Fue, se puso en la entrada del tabernáculo, buscó a Dios en oración. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo Moisés, de aquí a mañana veremos si solamente Dios habla por mi mano o por algún otro. Vamos a ver a quién Dios, que Él muestre por la mano de quién va a hablar. ¿Y qué pasó el siguiente día? La Biblia dice que la tierra se abrió y directamente al infierno cayeron aquellas personas que tentaron y se rebelaron contra el siervo de Dios. ¡Wow, hermano! Tremendo. Cómo Dios castigaba a su pueblo, porque la Biblia dice que el juicio va a venir por su propia casa. El juicio de Dios va a empezar por su propia casa, por el pueblo de Israel. Romanos nos habla acerca de eso, que el juicio de Dios va a ser por su propia casa. Ahí es donde va a empezar. Hermanos, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, porque mañana no sabremos si estaremos vivos. Hoy debemos decirle a Dios. Y el pueblo de Israel, amados hermanos, en este área es donde ellos siempre tienen dificultad en creer, en fe. Cada vez, amados hermanos, cuando salíamos a compartir el Evangelio con el pueblo hebreo, donde el Señor nos llamó, como lo mencioné al principio, cada vez que comenzábamos a testificarle, ellos nos respondían, no, es que yo soy ateo. Y es cierto, porque ellos crecieron en una cultura ateísta. La antigua Unión Soviética, cada país del bloque antiguo comunista, ellos se les enseñó y se les taladró y se les dijo por años, Dios no existe, Dios no es real, Dios no existe. Y cada día trataba el gobierno de dar testimonio en contra de Dios, diciéndoles, mira, el gobierno te suple tus necesidades, mira, el gobierno te da casa, ¿dónde está Dios para darte casa? El gobierno socialista te da casa, el gobierno socialista te ofrece esto, te ofrece el otro, te ofrece aquello, te da esto, te da el otro, te da aquello, Dios no existe. Entonces, fueron en algunos 40 años, en algunos 50 años que estuvieron escuchando, Dios no existe. Y esa idea, aunque muchos de ellos no la aceptaban, se les fue implantada a la fuerza en su mente, en su corazón, de que Dios no existe, de que Dios no es real. Por eso muchos
muchos de ellos, cuando uno llega y comienza a testificar, la primera reacción es, no, es que Dios no existe. Pero uno puede pensar, hermano, pero ¿cómo? Si es el pueblo de Dios. Muchos de ellos en el bloque antiguo de la Unión Soviética, esa es la mentalidad que hay implantada en su mente. Fue implantada en la mayoría de ellos. Muchos de ellos hasta hoy en día la han rechazado y entienden y saben que Dios es real, existe. Pero hay una lucha dentro de su mente y de su corazón al escuchar que Dios es real y que Dios existe y que Dios se reveló primeramente a su pueblo, a través de su pueblo, el pueblo de Israel. Por eso dice el versículo número 12, Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El escritor de Hebreos se dirigió a ellos, al pueblo hebreo. Y por eso dice, mirad, hermanos, está hablando un judío con otro, un hebreo, dirigiéndose a otro grupo de hebreos. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Yo siempre encuentro en la Biblia que el día de salvación es hoy. El día de tomar una decisión para buscar y servir a Dios es hoy. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y eso es lo que hace el pecado. Por eso es importante que el pecado no reine en nuestra vida, porque el pecado nos mata y nos endurece, crea una concha, una capa en nuestra mente, en nuestro corazón, que hace que la palabra de Dios sea difícil el acceso. Nuestro corazón se endurece, nuestra mente se cierra. Por eso el escritor de Hebreos nos dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos roba, nos mata, nos engaña, nos aleja, nos distancia de Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo. A través de Cristo, en Él somos participantes, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál principio? Cuando recibimos a Cristo. De eso está hablando. A este grupo de hermanos hebreos salvos se les enseñó la palabra. Pero estaban, como ellos veían el templo, ellos decían, bueno, y nos presentan otra vez los fariseos a Moisés. Y sí, pues es que es nuestro pueblo, Moisés es, pero Cristo, nos presentan a Cristo, sí, nos hablan que Cristo somos justificados, pero estamos aún viendo el templo y Moisés y la ley. Ellos dicen, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ellos poco a poco volvieron a regresar, a guardar las fiestas, los días, las lunas, y comenzaban a volver a judaizar. Pero dice, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que te retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo. Entendemos que en Cristo estamos seguros y en Cristo no necesitamos, porque Él es el que ha cumplido todo y en Él estamos completos. No necesitamos guardar las fiestas, no necesitamos guardar los días, porque en Cristo estamos completos. No necesitamos guardar todo aquello por lo cual el Antiguo Testamento, la ley, le decía al pueblo de Israel que tenían que hacer, porque en Cristo nosotros estamos completos. Y no es necesario, tanto como para el pueblo de Israel, tanto como para nosotros que no somos hebreos. Por eso dice, porque somos participantes en Cristo estamos completos, en Cristo hemos participado de todo y no necesitamos guardar nada de las fiestas, no necesitamos. ¿Por qué? Porque en Cristo lo hemos hecho, estamos completos en Él. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿Por qué? ¿Por qué estuvo Dios disgustado con su pueblo 40 años? Porque les mostraba milagro tras milagro, respondía sus peticiones vez tras vez por su gracia. No fue por la ley, porque la ley todavía no la tenían.
Entonces, ¿cómo mostraba Dios? Por la gracia. La verdad es de que la salvación siempre ha sido por gracia, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pasaje, tanto como en el Nuevo Testamento. La verdad es de que siempre hemos sido y vamos a ser salvos por gracia, tanto como en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, tanto como en el tiempo que se les dio la ley, la salvación era por gracia, tanto como no había ley. Abraham, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue justificado? Por la gracia, por la fe, creyendo en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Te voy a dar una simiente, un pueblo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó a Dios? Creyó en su palabra, en la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Un Salvador, Cristo. ¿En quién creyó Abraham? En la promesa, en la palabra, en la promesa de Dios. ¿En quién creyó Abraham? Entonces, en Cristo. Ahora, Abraham no lo entendía, no lo sabía, porque Cristo no había sido manifestado, revelado. Pero nosotros que ya tenemos la Biblia completa, podemos entendernos. El Espíritu Santo nos da luz y nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Fue justificado. ¿Por qué? Por la gracia de creerle a Dios. Entonces, ¿cómo era la gente salvo en el Antiguo Testamento? Por gracia. ¿Cómo es salva la gente en el Nuevo Testamento? Por gracia. ¿Por qué? Porque recuerde que Abraham y Moisés aún miraban hacia el futuro, lo que nosotros miramos hacia el pasado. Nosotros miramos más de 2000 años atrás, hacia la cruz, y ellos estaban esperando el Mesías hacia adelante. ¿Cómo era la salvación en el Antiguo Testamento? Por gracia, no era por la ley, porque por la ley era el conocimiento del pecado, no era la justificación, recuerde, delante de Dios. La ley les mostraba su pecado, mas no les justificaba delante de Dios. La ley les mataba y solamente la palabra de Dios les justificaba. La promesa era lo que les justificaba. Por eso ellos iban temerosos hacia el templo, esperando ser justificados. La gracia, la salvación siempre ha sido y será por gracia. Dios no ha cambiado, no ha cambiado. Al introducir Dios la ley, porque la ley fue introducida para el pueblo de Dios, fue una guianza para esperarles, esa ley fuera para guiarles a Cristo, nada más. Fue introducida, la Biblia nos dice. Pablo nos explica acerca de eso. Un hebreo nos habla y nos explica acerca de eso, que la ley fue introducida. Pero el método de Dios de la salvación siempre ha sido y será por gracia, no ha cambiado. Tanto como en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, el método de la salvación de Dios para el hombre nunca ha cambiado, ni cambiará. Es y será por gracia. Por eso dice ahí, versículo número 16, Hebreos 3:16. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, 17, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Dice ahí, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿En cuál reposo? ¿En la tierra prometida? No, no está hablando de eso. No está hablando de la tierra prometida. Porque está hablando del reposo de el Creador. No está hablando de una tierra aquí. Está hablando del reposo de Dios. Dice ahí. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. ¿De cuál? No confiaron en Dios. Falta de fe. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? De aquellos que salieron de Egipto. De no creyeron la palabra de Dios porque no fue acompañada con fe. No creyeron. Porque ellos no fueron salvos para entrar a la tierra prometida. Porque no creyeron. No confiaron. Aún les llevaron pruebas